Bueno, vamos a orar nuevamente. Querido Señor, en esta hora vamos ante tu trono, Señor, para pedir tu dirección y que, Señor, que tú puedas enseñarnos tu grande amor y misericordia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pero vamos a abrir la palabra de Dios en Santiago, capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Cada uno de nosotros, aquellos que quieren ser maestros e incluso predicadores, tenemos una gran responsabilidad ante Dios de enseñar la palabra de Dios y de enseñar un escrito está, porque el Señor va a demandar más de un maestro, de un predicador. Y cada vez que nos ponemos aquí a enseñar la palabra de Dios, cae una responsabilidad muy grande sobre uno. En Hechos 17:11 se nos dice que debemos de escudriñar las Escrituras. Note lo que dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Se nos insta a que nosotros vayamos a la palabra de Dios y tengamos siempre una respuesta con un escrito está, escudriñando las Escrituras, viendo a ver si el predicador, el que enseña, está hablando conforme a la palabra de Dios. Ahora, vuelvo a repetir, el que está enseñando, el que está predicando, tiene una gran responsabilidad, no contra los que están escuchando, sino contra Dios, porque Dios va a demandar mucho más de los que son maestros o son predicadores o evangelistas y que enseñan la palabra. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, se nos dice lo siguiente: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto quiere decir que nosotros tenemos que siempre estar listos de proclamar lo que nosotros creemos, de defender la verdad. Si alguien viene y nos demanda que demos nuestro testimonio de lo que nosotros creemos, a quién creemos, cómo le adoramos, tenemos que darle una respuesta. En estos días, mucha gente se le hace ciertas preguntas acerca de la fe, de lo que ellos creen, y lo más fácil es que alejarse, no responder, no dar un escrito está. Pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de dar razón de nuestra fe, razón de nuestra esperanza. Y por eso hay que escudriñar las Escrituras. Ahora, en esta hora yo quisiera que nosotros habláramos del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene una bendición muy grande. Si vemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una gran bendición en estudiar el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se estudia junto con el libro de Daniel y con toda la Biblia claramente, para que nosotros podamos recibir la verdad que el Señor desea compartir con cada uno de nosotros. Ahora, el libro de Apocalipsis no es un libro caótico ni desconectado. Hoy mucha gente dice: el libro de Apocalipsis es imposible estudiarlo. No se entiende. Se pone a un lado y se olvida de ese libro. Pero déjenme decirles que el libro de Apocalipsis no es un libro caótico o desordenado. Está cuidadosamente estructurado y profundamente centrado en el santuario, en el ministerio de Cristo, en el desarrollo del plan de la redención y en los tiempos señalados.
Y vamos a verlo más detenidamente, de cómo el libro de Apocalipsis se centra y tiene una importancia en el plan de salvación, en el santuario y en las fiestas de Jehová. Déjenme compartir con esto con ustedes. Hay cosas que yo no había visto al tener este estudio. Cómo las fiestas de Jehová, junto con el mensaje del santuario, el evangelio y el plan de redención, están debidamente ordenados en el libro de Apocalipsis. Creo que vamos a tener dos temas acerca de esto, porque hoy día nos vamos a centrar en el santuario. En nuestro siguiente estudio vamos a ver cómo Apocalipsis cuidadosamente nos muestra los tiempos señalados de Jehová o las fiestas de Jehová en el libro de Apocalipsis. Si nosotros podemos entender el mensaje del santuario, el mensaje de los tiempos señalados en el libro de Apocalipsis, vamos a tener un entendimiento mucho más amplio del amor y del carácter del Padre y del Hijo. Y vamos a ver, hoy día nos vamos a centrar en el santuario. No creo que nos dé tiempo de ver las fiestas en el libro de Apocalipsis, pero hoy día vamos a centrarnos en el santuario. Salmo 68, 24. Se nos menciona la importancia de aprender lo que nos revela el santuario. Dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. En el santuario nosotros podemos ver detenidamente el camino de nuestro Dios, el camino de la salvación, el camino de la redención, el camino que trae vida, que trae paz, que trae gozo, que trae todas las bendiciones que el cielo desea derramar en nuestras vidas y en nuestros hogares. Ahora, el santuario, el cual se le mostró por primera vez a Moisés y después Salomón, construyeron el santuario, estos fueron llevados, y principalmente a Moisés, a que siguiera el plano el cual se le había mostrado a Moisés por medio de Dios. Note lo que dice Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y si usted ve todo el libro de Hebreos, a Moisés se le presentó el santuario celestial y le dio órdenes de que construyera el santuario aquí en la tierra, porque el propósito de Dios era habitar en su pueblo, en medio de su pueblo. Y esa palabra en medio significa en nuestros corazones y en nuestra mente. Ahora, vamos a ver cómo Cristo se mueve en el santuario en todo el libro de Apocalipsis. Y nos lo va a revelar de una forma en la cual es maravilloso, porque yo estaba estudiando esto y realmente me doy cuenta cómo el Padre, junto con Jesucristo, están haciendo todo lo posible para que yo sea salvo, para que mi hogar sea salvo, para que usted y su hogar sean salvos. Y nos muestra el plan de la redención a través de todo el libro de Apocalipsis. Ahora, lo que vamos a ver le va a ayudar a que cuando usted vaya al libro de Daniel,
el entendimiento que el Señor o el conocimiento que el Señor desea darnos a nosotros nos va a ampliar más acerca del amor y la misericordia y el plan de la redención que Cristo nos lo ha expresado para que ninguno de nosotros nos perdamos. Sí, no, es que está bien profundo. Y ahorita estamos viendo el santuario, pero ya cuando vayamos a ver las fiestas no se entronizan al santuario. Y viviendo la experiencia de las fiestas es como vamos caminando en el santuario. No, y lo vamos a ver, porque ya cuando vayamos a ver las fiestas en todo el libro de Apocalipsis, usted tal vez va a reaccionar como yo reaccioné cuando estaba estudiando esto. Dije, wow, gloria a Dios. Y eso lo vamos a ver en las fiestas, en el Apocalipsis, en otro estudio. Pero miren, en el libro de Apocalipsis, lo voy a resumir aquí rápidamente. En el capítulo 1, nosotros miramos a Cristo moverse entre el candelabro. En el capítulo 5, se mueve hacia la mesa de los panes de la propiciación. Y lo vamos a ver detenidamente un poquito esto. En el capítulo 8, se mueve al altar del incienso. En el capítulo 11, entra al lugar santísimo. Capítulo 15 sale del lugar santísimo y en el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis nos muestra la gloria de Dios y del Cordero que ilumina la nueva Jerusalén. Ese es el resumen del Apocalipsis y cómo nos revela el mensaje del santuario, el mensaje de la redención, el plan de la salvación que Cristo está haciendo por nosotros en el santuario celestial. Entonces todo el libro de Apocalipsis, lo que es de las bestias, del cuerno pequeño, ese no es el énfasis. El énfasis es Cristo en su santuario. Ahorita vamos a ver, y qué bueno que lo mencionas, porque al estar estudiando esto, me doy cuenta a veces que ponemos el énfasis del libro de Apocalipsis junto con el libro de Daniel solamente en los números, fechas, bestias, señales, símbolos, pero vamos a ver, con la ayuda del Espíritu de Dios, que el énfasis nos lleva a lo que Cristo está haciendo por nosotros para salvarlo a usted y salvarlo a mí. Vamos a verlo. ¿Por qué? Porque al entender esto, podemos darle el énfasis adecuado a todas las profecías. Eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Vamos a verlo. Vamos a ver el capítulo 1. Porque aquí en el capítulo 1, nosotros miramos que Cristo empieza a moverse en el santuario, en el lugar santo. Recordemos que el santuario tenía 3 partes: el atrio, el santuario y el lugar santísimo. Cuando Cristo entra al lugar santo, se nos muestra en Apocalipsis capítulo 1 y vamos a ver el versículo del 10 al 13. Este es Juan hablando. En el versículo 10 dice: yo estaba, o sea Juan, en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, que está en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Noten, Juan estaba de espaldas, estaba escuchando la voz. Ahora miren el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies
y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. El ministerio de Cristo en el lugar santo se presentaba delante de los candeleros de oro, que eran los mensajes que iban a ser llevados a las 7 iglesias. Y ese mensaje, el libro de Apocalipsis nos dice que son llevados por los siervos. Porque empieza el libro de Apocalipsis y dice, el Padre da el testimonio al Hijo, el Hijo se lo da a los ángeles, el ángel se lo dio a Juan, y Juan nos lo da ¿a quién? A cada uno de nosotros. Ahora, si ustedes miran en ahí Apocalipsis capítulo 1, el versículo 5, usted se va a dar cuenta, está hablando de que Él es el testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos. Y si ustedes ven el versículo 7, está hablando de la segunda venida. Dice que Él viene y que todo ojo lo va a mirar. Y en el versículo 13, Juan le llama el Hijo del Hombre. Y está correcto que Juan le llamó el Hijo del Hombre, porque en Hebreos capítulo 2, versículo del 7 al 9, dice que Cristo vino, tomó la naturaleza humana menor que los ángeles, porque se hizo humano como usted y como yo. En este capítulo 1 de Apocalipsis, Pastor, sí, la naturaleza de él entonces era igual que la de nosotros. 100% humano. Por eso Juan le llamó y dijo, este es el Hijo del Hombre, porque lo estaba mirando en la naturaleza humana, y eso nos lo dejó a nosotros para que lo entendamos. Hoy día muchos se olvidan que Cristo tiene 2 naturalezas, la humana y la divina. Y es interesante que muchos se han olvidado que Él es divino. Ese es otro tema para estudiarlo. Pero en este capítulo 1, Cristo estaba en medio de los candeleros y empezaba su ministerio mandando el mensaje de salvación a todas las iglesias. Que las iglesias abarcan los 7 tiempos de la historia de este mundo después de que Cristo ascendió al cielo. Y ahí nosotros también estamos. Ahora, en el capítulo 1 nos muestra de que estaba hablando en el lugar santo. Tengan esto en mente, Cristo se estaba moviendo en el lugar santo. Inició su ministerio en el lugar santo. Bueno, podríamos decir que lo inició en el atrio al morir por cada uno de nosotros en el altar de sacrificios. Pero cuando entró al santuario, empezó con candeleros, sí, candeleros, ¿verdad? Con los candeleros, que estaba en el lugar santo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, si nosotros vamos a ver el capítulo 4 y el capítulo 5, aquí hay algo bien interesante. Porque en el capítulo 4 y el capítulo 5 nos habla que hay un trono y que hay uno sentado en el trono. Y ahorita lo vamos a ver el versículo. Pero que también hay un libro con sellos en el trono. Ahora la pregunta es, ¿quién es el que está sentado en el trono? El Padre. ¿Ok? Quiero que ustedes tengan en cuenta esto. Ahora, el Padre es el que está sentado en el trono. Ahora, en este capítulo 4 y capítulo 5, nos está hablando de que ahora Cristo se presenta delante del trono. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 5, versículo del 1 al 4. Vamos a ver hasta el 6. Pero quiero que presten atención
a este pasaje bíblico. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El Padre. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahora miren el versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y note lo que pasó con Juan. Juan empezó a llorar, y mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. O sea, Juan estaba mirando el trono, estaba mirando el libro, y se preguntó, ¿quién es el que lo va a abrir? Y dice, pues no hay nadie. Y Juan se puso a llorar, y lloró mucho. Ahora fíjense el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora usted imagínese a Juan escuchando que el león de Judá es el que va a abrir el libro. Pero Juan voltea a ver, a buscarlo, y miren el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono, importante, en medio del trono, no se olviden de esto, lo vuelvo a repetir, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Pero espéreme, había escuchado de que iba a ser un león, pero volteó y miró un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, estos 7 espíritus de Dios son los mensajes que se le dieron a las 7 iglesias. Eso ya lo estudiamos hace tiempo atrás. Ahora, aquí Juan se presenta delante del trono de Dios. Muy importante. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿En qué lugar del santuario estaba mirando el trono? En un lugar santísimo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Porque recuerde, estaba llevando el ministerio en el lugar santo. Capítulo 5 hace referencia a algo muy interesante. Vamos a ver el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Cuál es este trono? Vamos a verlo. Antes de leer vamos a abrir la palabra de Dios en Levítico 24, capítulo 4, versículo 6. Sí, Levíticos 24, o antes de ver Levíticos, no pierdan Levíticos, ¿ya lo encontraron? Vamos a ver Éxodo. Éxodo 37, versículo 11 y 12. Éxodo 37, versículo 11 y 12. Note lo que dice la palabra de Dios, hablando del otro mueble que estaba enfrente del candelabro, que se le llama la mesa de los panes sin levadura. Note lo que dice el versículo 11 y 12. Y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. La hizo también una moldura de un plano menor de anchura alrededor e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. ¿Qué significa cornisa? Una corona. La mesa tenía 2 coronas, que era lo que representaban las 2 coronas. El Padre
y el Hijo. Cuando Él se presentó en el capítulo 5 de Apocalipsis, se presentó delante de la mesa de los panes sin levadura, porque ahí estaba el Padre. Y dice que estaba en medio del trono. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia del Padre y del Hijo. Él no había ido todavía al lugar santísimo. Él se movió a la mesa de los panes sin levadura. Ahora sí vamos a ver Levíticos 24. Recuerden, el enemigo ha tratado de destruir el ministerio de Cristo en el lugar santo. Y quieren saltarlo del lugar santo e irse al lugar santísimo. Pero el libro de Apocalipsis nos muestra una cosa maravillosa, porque nos muestra cronológicamente, detalladamente, cómo Cristo se fue moviendo en el santuario. Ahora, en Levíticos 24 nos habla de esta mesa en la cual iba a haber algo arriba de ella. Sí, hermano. Antes de que caminemos más adelante, si hay dos líneas de panes, representan al Padre y al Hijo. Así es, miren. La presencia del Padre estaba en el lugar santo, en la mesa de los panes sin levadura. Por eso tenía dos coronas, representando al Padre y al Hijo. Y lo vamos a ver. Levíticos 24, versículo 4 y 6. Sobre el candelero limpió, bueno, ese estaba hablando del candelero. Pero fíjense el 5 y el 6. Y tomarán flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de ella. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. En esta mesa de los panes sin levadura había 2 pilas de 6 y 6 de panes. Una representaba al Padre como la fuente de todas las cosas, el cual dio el pan de vida a través de su Hijo, que es su Hijo. Ahora, aquí había 6 y 6. Y si en la mesa de los panes sin levadura era el trono donde estaba el Padre ahí, en el lugar santo, nos muestra de que no podía haber un otro ahí, porque si no hubieran sido 6, 6, 6. 18. Y hubiera sido ¿qué? El número de ¿qué? 6, 6, 6. Aquí nos muestra que el Padre y el Hijo estaban obrando en el lugar santo por sus hijos, por el mundo. Por eso había una doble corona. Y casi todas las imágenes que hacen, las hacen sin la doble corona. ¿Por qué? Porque la corona es majestad, autoridad, y representa al Padre y al Hijo, que son el pan de vida, el Padre que es la fuente de toda la verdad. Ahora, si usted mira en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, es lo mismo que habla en Mateo capítulo 4, donde dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. Porque es la fuente de todas las cosas y mandó al pan de vida, que es Cristo, para que nosotros seamos salvos. Ahora, noten el versículo del 7 al 9. ¿Hay alguna pregunta aquí? Porque todavía estamos en el lugar santo. No queramos irnos al lugar santísimo. Porque todavía había una obra que tenía que hacer Cristo en el lugar santo. Ahora, veamos el 7 y el 9. Ya aquí está el Cordero
vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Por qué? Porque el libro representa que la palabra viva y verdadera que el Padre la da a través de su Hijo a cada uno de nosotros. Y aquí viene el Cordero y ahora agarra el libro y ahora Él es digno de abrirlo. Dice, y el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Estaban ¿qué? Aceptándolo como el Cordero que era digno de abrir el libro que fue tomado del trono donde estaba el Padre para abrirlo, pero estaba en el lugar santo. Esto es les estoy dejando tareas para que lo vayan a estudiar un poco más. Ahora, en el capítulo 5 nos está llevando todavía en el lugar santo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, o sea, la mesa de los panes, las 2 líneas, las 2 coronas, todo eso, ahí, los símbolos, ¿a quién representan? En el libro de Apocalipsis se menciona 12 veces el trono. 12 veces. Y siempre creemos que es el mismo lugar donde viene el Padre a sentarse. Ahora, el Padre puede estar en todo lugar. Y donde Él se siente es su trono. Que se mueve. ¿Está? En el lugar santo, prácticamente la santificación, la palabra, el Padre y el Hijo. Ahora sí lo creo. ¿Por qué? Porque había dos hileras. Ahora, por eso Cristo decía, yo soy el pan de vida, y esas palabras eran del Padre. Exactamente, porque Él dijo, yo no digo nada de lo que el Padre no me haya dicho que yo dijera. Porque la palabra es del Padre. Ahora, esta doble corona es porque ahí estaba el Padre guiando a su Hijo para que nosotros podamos tener la bendición del pan de vida. Y por cierto, ahí fue ungido. Tuvo que ser ungido ahí en el lugar santo. No, bueno, eso del ungimiento, vamos a verlo en las fiestas. ya se me está adelantando Manuelito. Ok, ahora, si vamos al capítulo 8 de Apocalipsis, ahora Cristo se mueve al altar del incienso. Y esto es bien interesante porque en el altar del incienso se nos dice Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, aquí no se está hablando de otro trono, que estaba delante de el incensario. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. No vamos a entrar al detalle de lo que significaba el incensario, pero el incensario es cuando usted clama a Dios confiando en sus méritos y se mezcla sus oraciones con los méritos de Cristo, porque usted cree que Cristo lo perdona, lo salva, lo justifica, le brinda todo lo que el cielo le quiere dar, y usted confía en el Hijo que intercede para con el Padre en toda petición que usted eleva. Y ahí se mezcla y sube como un incienso que llega a la presencia del Padre. ¿Y por qué le hago así? Porque había un velo que se elevaba el incienso y entraba por la parte de arriba. O sea, el velo no estaba hasta arriba. El velo no estaba hasta arriba, sino que entraba. Y el filtro,
podríamos decirlo así, el filtro era Cristo, que entraba como el incienso para interceder por nosotros. Ahora, si ustedes recuerdan en Ezequiel 46, se abría la puerta ¿cuántas veces? Cada luna nueva y los días de reposo. Entonces, imagínense, se veía hasta adentro, pero no veían la gloria del Padre, porque si no se morían todos. Sino que el filtro, que era ese humo que se elevaba, hacía que solamente miraran el resplandor. Porque si no, hubieran caído muertos todo aquel que hubiera visto la gloria de Dios. Tenemos un solo intercesor. Ahora, Él es el que intercede, Él es el que mora en mí. Ahora, en el capítulo 8, aún estamos en el lugar santo. Ahora, Cristo se está moviendo en el plan de la salvación y ahora está por entrar al lugar santísimo. Y ahí nos lleva al capítulo 11. Cuando Él entra al lugar santísimo, se le llama el día de la expiación o el día del juicio. Ahora, noten el versículo 19. Si usted lee el contexto, usted se va a dar cuenta cómo Cristo se movió hacia el lugar santísimo. Note lo que dice el 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Lea todo el capítulo 11. ¿Por qué? Porque ahí Cristo entró en el lugar santísimo para expiar, para perdonar todos los pecados. Y fíjense cómo el libro de Apocalipsis nos está mostrando cómo Cristo está ministrando por nosotros para que entendamos el plan de la salvación y que cuando veamos todas las profecías que se están cumpliendo, no haya temor. ¿Por qué? Porque el que está a nuestro lado, dentro de nosotros, delante de nosotros, atrás de nosotros, en el lado derecho e izquierdo, es Cristo, que está intercediendo y ministrando por nosotros para que seamos salvos. Por eso mucha gente se asusta por las profecías. No quieren escucharlas. Pero es el plan, es el Evangelio. Es el Evangelio. Y mucho tiene que ver que le han puesto el énfasis equivocado a las profecías. Las profecías nos tienen que llevar a Cristo, nuestro Salvador, nuestro pan de vida, la luz, para que nosotros no tengamos temor de lo que venga. Que vaya a venir persecución. Gloria a Dios, porque sabemos de que Cristo viene pronto. Que viene las leyes para que adoremos a la bestia y a la imagen de la bestia. Gloria a Dios. ¿Qué nos va a asustar? Nada, porque vamos a estar del lado de Cristo, Cristo en nosotros. O sea, las profecías tienen un propósito, es de llevarnos al arrepentimiento, de volvernos a la Pascua. Amén. Por eso dijo, os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis en mí. Ese es el propósito de la profecía, que usted llevarlo ¿a quién? A Cristo, para entregar su vida. Ahora, todos esos acontecimientos que a veces se mencionan y que se dice lo que va a venir, a veces uno se pone a pensar, ay, va a ser muy difícil. Ahora que yo estoy mirando esto, hermanos, si nosotros permitimos que el ministerio de Cristo que inició en el atrio, que murió por nosotros, se movió al lugar santo, mandó el mensaje, su espíritu, para que nosotros le escuchemos y que seamos llevados a toda la verdad, nos llevó al pan de vida que el Padre le dio al Hijo y el Hijo nos lo da a nosotros. Y ahora Él permite que sus méritos con nuestras oraciones sean elevadas al Padre para interceder por nosotros. Hermanos, nada de lo que va a suceder, nada nos va a asustar,
ni nos va a poner en un estado de desesperación. ¿Por qué? Porque Cristo está obrando en nuestro corazón y en nuestra mente, y está haciendo la obra para que nosotros confiemos plenamente en Él, en lo que Él está haciendo, lo que Él quiere hacer y lo que está haciendo en nuestras vidas. El amor saca ¿qué? El temor. Ahora, las profecías tienen como propósito no mostrarnos lo que viene, sino llevarnos Es más, nos prepara. a Cristo. Nos prepara, nos trae un reavivamiento. ¿Por qué? Porque si usted va a Cristo, usted va a tener un reavivamiento y va a tener una reforma. Ahora, qué bueno que toque ese tema. Es interesante porque viene la lluvia tardía. Si yo no estoy preparado, ¿qué es lo que va a ser la lluvia tardía? Dice la pluma inspirada que muchos van a estar en la iglesia y va a estar cayendo la lluvia tardía y ni se van a dar cuenta. Ni siquiera. Ni se van a despeinar. No se van a despeinar. Nada. Así como muchos no se despeinan cuando se da la palabra. Yo acá digo y volteo una vez entonces. Nadie se da cuenta de lo que pasó. Ahora, cuando vayamos a ver las fiestas de Jehová en el libro de Apocalipsis, como con el ministerio de Cristo en su santuario, hermanos, agárrese porque es maravilloso el plan de salvación. Ahora, después de que Cristo termina su ministerio en el lugar santísimo, Él sale. Y eso nos lo muestra en el capítulo 15. En el capítulo 15, Cristo terminó la obra mediadora y sale del lugar santísimo. Ahora, aquí hay algo bien importante, bien interesante. Miren ahí en Apocalipsis capítulo 15, versículo 5. Después de estas cosas miré, noten, después de todo lo que ya vimos, miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. O sea, el templo se vuelve a abrir y sale Cristo. Y ahí se cumple lo que dice Apocalipsis 11, Apocalipsis 22:11, donde dice, el que es justo siga siendo justo, el que es sucio siga siendo sucio, y el que ese texto. Entonces, Cristo sale del lugar santísimo y ahí empieza lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo del 14 en adelante. Viene la cosecha. Viene la siega. Lea todo el contexto del capítulo 15, porque ahí se viene la siega, porque concluye el mensaje de los tres ángeles y entonces ya viene a recoger a los salvos. Los mensajes de los tres ángeles es lo que hace que maduren los dos grupos. Así es. Y entonces cuando sale Cristo, viene la siega. Y después, si usted lee ahí en el 15, 16, usted se va a dar cuenta que son derramadas las copas de la ira de Dios, las plagas que caen en todos aquellos que rechazaron al Cordero de Dios. Y eso sucede cuando Cristo terminó su obra mediadora. Pero para ese entonces, el que aceptó al Cordero, el que vivió, escuchó, el que aceptó, ninguna plaga le va a caer. Nada de lo que esté sucediendo alrededor del mundo le va a tocar. Dice que va a venir gente a perseguirlo y las espadas que levanten van a ser como paja. No va a tener nada de filo, nada, no va a hacer nada en usted. ¿Por qué? Porque ahora Cristo, el Cordero, su Salvador, es ahora el que le ha puesto su sello, el nombre del Padre, el nombre del Cordero, y ahora le pone el nombre de la Nueva Jerusalén para que usted sea digno de entrar a la Nueva Jerusalén, de gozar de la gloria del Padre y del Hijo. Está vestido ya
Ahora, en este capítulo 14 de Apocalipsis nos muestra la cosecha. Ahí concluye la obra mediadora de Cristo y entonces viene por los salvos. Después de que termina la cosecha, ahora sucede algo bien interesante. En el capítulo 21 y el capítulo 22, ahora se nos muestra la gloria de Dios y del Cordero que ilumina la Nueva Jerusalén. Y cuando se muestra la gloria de Dios y del Cordero, dice que y ahora ya la luz que hay es la gloria del Padre, la gloria del Hijo, que alumbran toda la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque el pueblo que aceptó al Cordero de Dios va a estar allí, en la Nueva Jerusalén, con el nombre del Padre, el nombre del Cordero en sus frentes, con el nuevo nombre de Cristo en sus frentes, gozando de la gloria y de las maravillas que el Señor ha preparado para nosotros, que dice la Biblia que son cosas que ni ojo ni ha visto, ni oído que ha oído. Han subido al pensamiento. Sí, hermano. O sea, si ya está ahí la gloria y estamos glorificados, no va a haber oscuridad. No va a haber oscuridad. Así es. Mire ahí Apocalipsis 21-23. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios, y después vamos a ver qué significa ese tabernáculo de Dios, con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora noten el versículo 22, versículo del 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Noten, no habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Fíjense, todo el libro de Apocalipsis nos muestra el ministerio de Cristo en el santuario, para que nosotros podamos entender el plan de la salvación, el plan de la redención, lo que Él está haciendo por nosotros para salvarnos. Gloria a Dios. Ahora, esto es lo que vamos a gozar por aceptar el ministerio de Cristo en el lugar santo y en el lugar santísimo, y en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿A qué se está refiriendo cuando dice aquí el tabernáculo? No, pues ya te estaba adelantando, porque ahí vamos a ver cómo hace referencia a las fiestas, a los tiempos señalados. Eso ya es el otro tema que vamos a ver, de cómo en el libro de Apocalipsis nos muestra los tiempos señalados, las fiestas de Jehová, y cómo nos amplía todavía más de lo que estamos viendo. Yo solamente estoy tocando la superficie, porque nos podríamos llevar en cada capítulo mucho tiempo, ¿no? Entre más entendemos el santuario y el ministerio de Cristo, entre más entendemos eso, vamos a entender más el plan de la salvación. Entre más entendemos el plan de la salvación, vamos a entender los tiempos señalados de Jehová, el calendario de Dios, y cómo se cumple todo para que nosotros tengamos la certeza, la seguridad de que el cielo está haciendo todo para que seamos salvos. Todo. Y si tenemos a Dios, a nuestro Salvador de nuestro lado, queriendo que seamos salvos, pues déjese salvar. Porque el Todopoderoso lo quiere salvar. Déjese salvar. El que no va a ser salvo es porque no quiso, porque no aceptó, porque rechazó, no se dejó salvar. Porque tenemos al Padre, tenemos al Hijo, al Dios Todopoderoso queriéndonos salvarme a mí y a usted. Pero usted tiene que decirle, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque en todo el ministerio de Cristo, en el santuario, nos muestra de que Él está trabajando por nosotros, para que seamos libres, para que seamos salvos, libres del pecado, salvos.
redimidos, glorificados, reavivados, transformados. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, que es en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes, para mirar tu grande amor y misericordia, Señor, a través de tu palabra y especialmente en este libro de Apocalipsis. Señor, ayúdanos a aceptar esa invitación de salvación que tú nos haces a cada uno de nosotros. Que tú puedas ser el que mores en nuestras vidas, para que seamos transformados, reavivados, perdonados, justificados, redimidos. Y Señor, que esta transformación que tú quieres hacer en nosotros, que esta transformación sea un testimonio para nuestros hogares, nuestros hijos, hijas, nietos y para todos aquellos que nos rodean, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén.